Hoy nos acompaña Mikel Aguirre, doctor en Biología Molecular y Biomedicina en especialidad de Bioinformática, Genética y Ciencia de Datos. Mikel se formó en la Universidad del País Vasco, donde desarrolló su tesis estudiando la biodiversidad planctónica y la ecología de la bacterioplancton en estuarios del Golfo de Vizcaya. Ha utilizado técnicas de secuenciación masiva de nueva generación, como en metagenómica, metatranscriptómica y metagenética. A lo largo de más de 10 años de trayectoria, ha trabajado en proyectos que van desde la resistencia genética a enfermedades en ganado bovino hasta estudios de metabarcoding, eso me lo tienes que explicar luego, en dietas de peces y ecología de zooplancton, siendo además el bioinformático de referencia en muchos de estos trabajos. Es autor de múltiples publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto. Una conversación perfecta para hablar de NGS, de ciencias ómicas, de ciencias de datos y sobre todo, ¿no?, de metagenómica. Bienvenido. Es un placer tenerte a ti aquí, Mikel. Gracias por haberme invitado, lo primero. Y sí, buenas tardes. Y bueno, pues todas las preguntas que tengas para hacerme, intentaré responder a lo mejor posible. Vamos a ello, vamos. Para empezar, Mikel, para la audiencia, ¿nos puedes explicar qué es la metagenómica y en qué se diferencia de la genómica tradicional de hoy en día? Tenemos que ver la metagenómica como una técnica que realmente lo que permite es directamente desde muestras ambientales, entendiendo una muestra ambiental como puede ser agua, suelo, incluso superficies varias, incluso la baja del metro, es un ecosistema interesante, hasta el propio intestino de los humanos es un ecosistema, un ambiente concreto, y lo que permite esta técnica es poder recuperar de allí el material genético de los organismos que hay en estos ecosistemas y poder analizarlos como un ecosistema en sí mismo. En contrario a la genómica tradicional, el cual tenías que conseguir un organismo, cultivarlo, secuenciarlo en sí mismo, es decir, una vez aislado de su entorno, esto te permite estudiar, esa técnica no solo te permite estudiar el genoma de un organismo, sino cómo se comporta un ecosistema a nivel funcional en sí mismo. Uh-huh. ¿Y cuál fue el primer descubrimiento que puso la metagenómica en el mapa científico? Pues fue hace 20 años, ¿no? Hace más de 20 años. Fue Craig O sea, que es Venter. una ciencia relativamente nueva, ¿no? Dentro de la genética es una ciencia bastante nueva. Sí, estaba limitado por la técnica, es decir, la filosofía que había detrás venía ya de los años 90, pero no existía la tecnología para poder llevarla a cabo. Y fue ya en el 2004, si no recuerdo mal, Craig Venter, que hizo el primer estudio, que es la metagenómica del mar de los Sargassos, que prácticamente simplemente fue un estudio de muestreo marino para detectar con la nueva tecnología que había salido en aquel momento de secuenciación masiva, el 454 de Arroch, que actualmente está en desuso, pero fue, digamos, el primer secuenciador masivo de NGS, que luego hablaremos un poco más de tecnologías un poco más actuales, pero fue, digamos, el primero que realmente se utilizó para estas técnicas, para esta ciencia, y en ese estudio ya directamente se pusieron, digamos, las primeras piedras han llevado a cabo, han iniciado pues toda una nueva vía de investigación. Ajá. Y, Mikel, hablando de los microbiomas también, ¿cómo la metagenómica ha cambiado la forma que entendemos los microbiomas y los ecosistemas microbianos? Sobre todo eso ha relacionado con la definición que he dado al principio. Antes tenías que pensar que tenías que cultivar un organismo, sobre todo voy a centrar mi discurso a lo largo de toda la charla en bacterias, aunque podemos hablar de ecosistemas de microorganismos varios, pero para que simplificar un poco la discusión, porque si no, si te ponemos tirarnos aquí días enteros discutiendo.
El mayor problema que había es, para secuenciar una bacteria, tú tenías que cultivarla, tenías que expandirla lo suficiente como para tener una cantidad de ADN suficiente como para poder llevar a cabo todo el proceso de secuenciación sin problemas. Y luego, antes, con la tecnología de secuenciación antigua, Sanger, tenías que ir secuenciando por fragmentos. Por fragmentos, sí. Es que el Entonces, Sanger, luego explicaremos brevemente qué es el Sanger, para quien sí, no lo sepa, que espero que todos los que estén aquí escuchando sepan lo que es el Sanger. Pero, madre mía, secuenciar sí. metagenómica con Sanger para morirse. Bueno, a ver, el primer borrador del genoma humano se hizo con esa tecnología. A día de hoy lo vemos y, a ver, era como, pues sí, no sé, es como intentar dar la vuelta al mundo en patinete, pero, Exactamente. pero se hizo, era lo que había Listo, ¿eh? y las tecnologías ahora han cambiado mucho, pero relacionado con eso ahora mismo, claro, tenías que cultivar. Ahí viene la palabra mágica, tenías que cultivar. Hay muchas bacterias que no son cultivables, que de hecho, bueno, se estipula que hay como un 1 o un 5%, depende un poco de la bibliografía que mires, que son bacterias cultivables. El resto de las bacterias que existen en el mundo no se pueden cultivar. Por lo tanto, con la tecnología clásica, la de Sanger, un poco más limitada en ese aspecto, no podría ser, antes se tenían secuenciadas las bacterias más conocidas, más utilizadas, sobre todo más vinculadas a la clínica por interés. Evidentemente la clínica siempre tiene mayor interés que la ecología. El, estaban limitadas a esa limitación técnica. Sin embargo, el hecho de que la metagenómica permita analizar todo el material genético que hay en esa muestra, luego hablaremos sobre cómo se procesa ese material genético porque tiene su gracia. Lo que te permite es coger todo el ecosistema sin tener que aislar, sin tener que cultivar, sin tener que hacer ningún trabajo de selección. Simplemente sacas la foto, literalmente una foto panorámica del ecosistema que quieres analizar. Y por otro lado, también lo que te permite esta tecnología es no solamente sacar la foto, sino también poder interpretar. eh, claro, antes tú tienes que cultivar un organismo y le estudiabas por sí mismo, en su placa, no, en unas condiciones concretas. Tú ahora puedes coger con esta tecnología y te permite analizar ecosistemas en su entorno real, en ir en mi caso, en mis estudios de tesis, que eran la guía de Bilbao, cómo iban cambiando las comunidades bacterianas a lo largo de los ciclos que hay a lo largo del año, es decir, época de lluvias, de repente había sequía, marejadas, cambiaba por completo el ecosistema porque cambiaba por completo todo el entorno de un río. Eso antes no se podía hacer. Ahora puedes llegar a cabo estudios de bacterias, o sea, comunidades bacterianas, pudiendo hacer, vamos, utilizando esta técnica. Por no hablar de que de la misma manera que puedes estudiarla, luego hablaremos un poco más al detalle, pero más allá de estudiar el ecosistema como una clasificación de especies y abundancia de especies, también con esta tecnología podemos ver qué genes hay, qué funciones son potenciales en ese momento en ese ecosistema. Y Miquel, ¿cómo discriminas cuando estás buscando una bacteria o cuando estás buscando un material genético o material genético de un virus, un viroide? ¿Cómo discriminas toda la información que estás buscando cuando tienes tal cantidad de datos? Porque claro, tú imagínate que por técnicas por NGS, secuencian un exoma o un genoma, ya tienes muchísima información que tienes que saber discriminar. Entonces, en metagenómica, ¿cómo discriminas? Eh, Depende, claro, ¿cuál es tu pregunta? ¿Quieres discriminar o quieres ver el ecosistema? Por ejemplo, entero. Porque, por ejemplo, puede haber un caso concreto en el que muestras humanas, ahí sí que necesitas discriminar. Pongamos que es un estudio de tu flora intestinal Ujú. y haces metagenómica. Claro, la metagenómica,
secuencia todo el ADN que hay en esa muestra. En esa muestra hay mucho ADN humano. Sí. A ti, al estudio, cuando quieres estudiar el ecosistema bacteriano, quieres eliminar, por ejemplo, el ADN humano o de virus, es decir, igual siempre te quieres centrar en la comunidad bacteriana. Claro, lo que se suele hacer es, por ejemplo, con el humano es relativamente sencillo. Digo relativa, bueno, con el humano es sencillo. El genoma de referencia humano existe. Lo que se suele hacer con esas secuencias es se mapean, se alinean contra el genoma humano y las que hacen match se alinean por completo contra el genoma, se Sí. retiran del análisis. Y luego con todo el resto de secuencias que quedan es cuando ya empiezas a jugar a identificar las bacterias y las funciones bacterianas que hay en esa muestra. Claro. Pero, por ejemplo, tú quieres buscar, por ejemplo, me estoy inventando, ¿eh? Igual suena una animalada, pero tú quieres buscar, por ejemplo, en una zona, si hay, por ejemplo, restos de E. pylori Sí. o de E. coli. ¿Cómo lo haces? Si solo te quieres buscar la especie, y quieres Sí. ir de una Te forma más... dices, voy a ver si en esa muestra de lo que sea Sí. hay E. coli. Pues en vez de hacer en la secuenciación masiva hay diferentes técnicas. Hay una que es típica de la que se conoce como shotgun o secuenciación masiva por fragmentos. Y luego lo que está es por amplicón, que es vamos a una región hipervariable de 16S que permite clasificar taxonómicamente todas las especies que hay en esa muestra. Y lo que te permite con esa muestra, de esa manera, tú vas a tener, digamos, la clasificación taxonómica de una vez, claro, amplificas ese gen y luego lo que haces es lo analizas contra las bases de datos que hay ya de otras especies, o sea, de las especies que están descritas. Posteriormente, lo que se consigue así es, tú vas a poder identificar en esa muestra qué especies hay y una abundancia aproximada. Vale. Has hablado de tipos de secuenciación. Por ejemplo, has nombrado el shotgun y el 16er. Sí, sí, sí tiene RNA, Sí, amplicón. es que es un poco complicado. ¿Puedes explicar qué son estas técnicas y qué se diferencian entre unas y otras? Sí, es muy sencilla la diferencia. Realmente, aunque se utiliza el mismo secuenciador, es decir, pasa todo por la misma máquina de Illumina, por ejemplo, que luego hablaremos de diferentes tecnologías de secuenciación masiva. Illumina, digamos, es la más usada a día de hoy, lleva dando el top muchos años. Sí, doy fe. Eh, lo que prácticamente se diferencia es el shotgun, es tú coges todo el material genético y haces una secuenciación aleatoria, intentando acaparar la mayor parte de genes, fragmentos de ADN, todo. Intentas acapararlo todo. Sin embargo, cuando vamos a un amplicón, que has hablado del 16S, para bacterias se utiliza el gen del 16S del ribosómico, para eucariotas se suele ir o al 18S o al citocromo oxidasa 1, o bueno, hay otros genes que también son, necesitas un gen que tenga regiones muy hipervariables unidas a regiones muy uniformes evolutivamente. ¿Para qué son esas regiones uniformes? Para poder seleccionar solamente esas regiones uniformes, tienen entre ellas una región hipervariable. Esa región hipervariable, precisamente de su nombre, como su nombre indica, es lo que te va a dar pistas sobre qué gen, es decir, a qué especie pertenece esa secuencia. Claro. Porque las regiones que son uniformes son muy son evolutivamente estructurales y no sé por qué mutación ahí puede acabar que el gen no funcione. Pero hay otras zonas en ese gen que puede acumularse mutaciones, evolutivamente se acumulan mutaciones, y sin embargo la funcionalidad del gen se sigue manteniendo. Estos genes, que suelen ser pues, generalmente los ribosómicos que están en todas las especies, tienen una estructura bastante concreta en la que hay una alternancia de zona muy conservada, zona hipervariable, zona conservada, y las zonas conservadas te permiten, digamos, hacer un catch, puedes seleccionar la reacción hipervariable que hay entre cada una de ellas, de esas dos reacciones, y esa reacción hipervariable es la que te va a permitir
identificar las especies que hay en una muestra. Ya. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Es decir, si tú solamente quieres buscar una especie, buscar una especie, o simplemente te interesa la clasificación taxonómica y que puede haber en esa muestra, no te interesa igual tanto las funciones. Pues haces esta técnica, es mucho más rápida, mucho más barata, es decir, es muchísimo más simple y bueno, te da pues qué comunidad hay. Es prácticamente un muestreo de comunidad. Sin Ya. embargo, el shotgun te permite, más allá de la taxonomía, que claro, evidentemente ya puedes montar incluso genomas enteros, es decir, depende un poco si hay bacterias muy abundantes en esa muestra, por cobertura y calidad puedes obtener todo su genoma, o al menos un porcentaje muy elevado. Entonces ya empezamos a hablar de otro nivel, ya puedes hablar ya de no solamente identificación taxonómica, sino de genómica completa. Por otro lado, también puedes ver qué funciones hay, qué funciones puede haber en esa muestra más allá de las especies. Es decir, puede haber un montón de especies, pero a veces la especie no te dice nada, o más bien poco, pero sin embargo una función es una función. Es decir, que haya oxidoreductasas ya te da una pista muy importante Claro, de qué puede estar pasando en esa muestra. claro, Es más, no es, a ver, no son, todo depende cuál sea la pregunta que quieres responder respecto a tus muestras. claro. Yo sé, claro, como no trabajo en ese campo, claro, te hago igual preguntas un poco demasiado ambiguas. Sí. Miquel, ¿cuánto tiempo de secuenciación tienen estas técnicas? La Shotgun y la 16S, que son las más usadas, por así decirlo. El tiempo de secuenciación, desde que lo metes en el secuenciador y recoges el Exactamente. resultado. El shotgun, el amplicón, no sé, yo por ejemplo la que utilizaba, depende un poco de la máquina y así, pero en 15 horas tienes la secuenciación. 15 horas Sí, por Illumina. 15 por horas por Illumina. Illumina. Sí. ¿Y la Creo que 16S? el 16S, sí. Aunque creo que tienen un protocolo, o sea, tienen un kit especial que creo que lo hacen un poco más rápido ahora, si no recuerdo mal. Es decir, algo he leído, pero bueno, hay que hacerse una idea que más o menos nosotros lo que hacíamos era cuando ibas a hacer el laboratorio, metías las muestras, el secuenciador se quedaba secuenciando y a la mañana siguiente tenía la respuesta. El shotgun, a día de hoy, el secuenciador de Illumina para hacer secuenciación masiva de shotgun será el Novasic, será, digamos, el más utilizado ahora mismo. Te vuelve una barbaridad. No sabría decirte ahora mismo cuántos gigas, creo que teras te puede llegar a devolver. Pero aquí se tardan muchas horas más. ¿Por qué? A diferencia de que si te quieres amplificar una región concreta, el hecho de coger y abrir el objetivo completo de la cámara, intentar coger hasta el último píxel de esa foto en una calidad completa, implica que vas a tener que secuenciar una cantidad de secuencias muchísimo mayor. Una secuenciación de amplicón puede rondar, no sé, 100.000 secuencias, una muestra. Puede haber más, puede haber menos, pero bueno, 100.000 secuencias pues, está bien. Sin embargo, para hacer una secuenciación masiva tipo shotgun, nos vamos a millones, millones. Y sobre todo si quieres, dependiendo qué quieras buscar, si quieres buscar, por ejemplo, lo que se llama la, la microbiota rara, la rare microsphere, que se suele llamar también a nivel, vamos, en inglés. Claro, tienes que secuenciar más para detectar esas funciones que son, digamos, poco frecuentes en esa muestra, pero que están ahí. Quieres detectar ya los bichos menos abundantes dentro de esa muestra, pero que son a veces de gran importancia. Y a ver, Miquel, vamos a hablar de las calidades de las muestras. O sea, ¿qué calidad mínima tiene que tener la muestra Uf, y sobre todo en la extracción? sí, Háblame un poco de las calidades. vale. Yo que durante unos años he estado trabajando en una empresa que precisamente se dedicaba a analizar muestras ambientales, podría dar una clase magistral sobre la calidad de muestras, porque en medio ambiente hay un gran problema en contra
contraposición a lo que puede ser la clínica. En clínica es bastante más aséptico, es más fácil extraer muestras de calidad. Los kits comerciales, que más o menos, digamos, se venden para hacer extracciones de ADN, funcionan muy bien. Es decir, para hacer extracción de sangre o de tejido, funcionan muy bien. Devuelven buenas cantidades de ADN, no, son de calidad, es decir, no tienen contaminantes, muchos, varios, es decir, son aceptables, es decir, no suelen dar problemas. Sin embargo, cuando vamos al medio ambiente, claro, hay muchos que te dicen kits para hacer extracción de microbiomas acuáticos. Pero tener la letra pequeña ahí es para océano abierto. Ahí, claro, no hay, no hay materia en suspensión, no hay contaminantes, está todo mucho más diluido. Es decir, cuando, Claro. por ejemplo, No es muestras lo como, mismo coger esa muestra ahí que de un pantano. exacto. Yo, por ejemplo, me han mandado muestras de pantano, literalmente. Y, y esas muestras son fabulosas. Es decir, el que está en ese momento en el laboratorio peleándose por extraer un ADN de calidad, eh, está acordándose de todos los antepasados del muestrador. Pero, pero bueno, el problema está en que, claro, también esos ecosistemas hay que analizarlos. Entonces hay que trabajar mucho, hay que hacer, igual, te tienes que abandonar los kits comerciales y tienes que hacer un poco de, de cocina, de volver a jugar con kits de fenocloroformo y cosas así. Bueno, intentamos evitar también el fenocloroformo porque todos queremos vivir una vida un poco más larga y saludable, pero hay kits hay protocolos de extracción de ADN que te permiten hacer, recuperar ciertas, o sea, ADN de ciertas muestras y los kits comerciales no pueden porque simplemente quedan inhibidas por ejemplo, el contaminante que hay. Yo, por ejemplo, también estuve trabajando con muestras de biogeneración de suelos y el problema es que esas tierras pues tenían una cantidad de contaminantes varios que inhibían directamente no extraíamos ADN. Tuvimos que ir a buscar técnicas, hacer química, literalmente química, de cómo quitar primero los contaminantes para luego extraer ADN a la vez, mientras pensamos el método no tan abrasivo para no dejar el ADN. Es buscar un punto intermedio y además hay que hacer muchas pruebas hasta que le pones vamos, todo el protocolo a punto para unas muestras muy concretas, sobre todo en el caso de bioremediación de suelos, en el que claro, hay una concentración de contaminantes que, claro, los kits están pensados para extracción de ADN de agua, sí, de océano. Cuando vas a un pantano, no funciona, créeme. Cuando vas a hacer una extracción de suelos, son suelos que tú miras el protocolo, suelos arcillosos de campo, es decir, que si vas a la sierra, pero si son suelos contaminados en el que tienes aceites, eh, con mezclas de cromo, metales pesados, no puede, los kits comerciales, no vas con el comercial y él mismo te dice, no, es que esas pruebas no las hemos hecho. Entonces, Claro. claro, pero también son muestras de gran interés. Es decir, en el campo, el campo de la bioremediación, la recuperación de suelos contaminados, por ejemplo aquí, que yo soy de Vizcaya, toda la margen izquierda, toda la zona industrial en la que ha estado durante décadas un montón de industria pesada contaminando el suelo que hay debajo. Claro, una vez que, bueno, vino la desindustrialización, se quitaron las industrias, pero claro, ahí quedó un montón de solares que han quedado abandonados hasta ahora, que ahora mismo, por ejemplo, pues se quieren recuperar, pero han hecho análisis químicos y se han encontrado con que tenían que mover una montaña de tierra. Entonces han iniciado procesos de bioremediación, cual participamos nosotros, por ejemplo, en los análisis. Qué Y, interesante. y entonces ahí sí que ha habido un intento pues de juntar, por ejemplo, esta tecnología para la identificación de estas, es decir, saber qué hay que hacer. Es decir, los técnicos que estaban bioremediando muchas veces decían, es que no sabemos qué tenemos que hacer. Muchas veces simplemente estamos mirando la temperatura, el pH y tal, porque claro, una vez que montas, por ejemplo, una biopila de tierra, hay pocas cosas que puedes hacer. Es decir, has montado una montaña para que se bioremedie, le has echado unas bacterias, pero no sabes si están funcionando, y esperas 6 meses y luego lo abres y descubres que no ha funcionado.
Y entonces lo que hacíamos nosotros era muestrear periódicamente no me acuerdo cuánto era, al principio creo que era cada 2 semanas y luego cada mes. Y luego ya le íbamos dando, a medida que íbamos viendo cómo cambiaba el ecosistema, o si de repente había una bacteria que realmente degradaba, que crecía, pues decíamos, a ver, está haciendo su trabajo. O, bueno, por simplificar un poco en la discusión. Mantener lo que estáis haciendo, mantenerlo. No tengo ni idea, es decir, pues, claro, esto es un consorcio de empresas, ingenieros, químicos y nosotros. Lo que hay que entender, este tipo de estudios, de hecho, a mí los que me gustan son los que participamos todas las ramas, desde ecología, hay que entender la ecología, los biólogos moleculares como yo, hasta pues un ingeniero que tiene que tomar una decisión sobre si tiene que echar un, una, un buffer que estabilice el pH de ese suelo a X para que la comunidad que a nosotros nos interesa siga creciendo. Eso, digamos, es una aplicación directa que a día de hoy se está llevando a cabo, por ejemplo, en bioremediación de esta tecnología. Impresionante, Miquel. Jolín. Aquí podríamos sacar otro podcast. Sí, realmente podríamos sacar otro podcast. Hablando solamente de eso. Sí. A ver, has comentado los kits comerciales. ¿Me podrías comentar esos principales kits que estás usando tú? ¿Y para qué son cada uno? Has comentado el de suelo marino. ¿Qué más hay? Pues a ver, suelos, hay de suelos, o sea, medio ambiente, hay tanto de suelo como de agua. Es decir, hay de filtros, prácticamente lo que tú haces es filtrar el agua hasta que se satura y al momento de saturación del filtro, ese filtro lo metes a, digamos, un tubo en el que haces la digestión de la muestra y de ahí haces la limpieza hasta que extraes el ADN. El de tierra es relativamente más sencillo, porque en tierra hay una concentración de, de bacterias muchísimo mayor, es decir, es ingente comparado con la de que te puedes encontrar en cualquier sitio, en cualquier agua. Salvo que sea un pantano completamente arcilloso, ya formatado por la eutrofización, apenas hay, es decir, no son comparables. Entonces, en la tierra es mucho más sencillo. Tengo que recordar que son a unos miligramos de tierra y en esos ya extraes haces la digestión de esa tierra, extraes el material genético, la arcilla ya pues, digamos, se queda precipitada y luego vas filtrando toda la matrícula, las partículas que pueden llegar a tener esa muestra hasta que por fin solo te quedas con el ADN que es el que te interesa. Ujú. Qué interesante. Yo desconocía totalmente de esa forma de trabajar. Miquel, voy a abrir un melón. La bioinformática en metagenómica. O sea, ¿cómo se ensambla y cómo anotar los genomas? Ufa. Esto da por una clase magistral muy larga, pero Bueno, bueno, vamos, hazlo brevemente, ¿eh? vamos A a ver. hacerlo brevemente, sí. Bueno, puedes tomarte unos cuantos minutos explicándolo, ¿eh? No hay Sí, prisa sí. tampoco. Bueno, a ver, es prácticamente, vamos a separar el proceso una vez que sale de la máquina del secuenciador, hay que pensar que tienes millones de secuencias y cada una de ellas no es que tenga una calidad, sino que cada una de esas secuencias tiene múltiples letras y cada una de ellas tiene una calidad. Así que lo primero que tienes que hacer es eliminar todas las secuencias o letras que no tengan una calidad suficiente. Por norma general, se suele decir una Q20, pues así es decir, que es un error, es decir, la Q10, Q20, Q30 se refiere de una forma muy sencilla. Q10 quiere decir un error de cada 10, una Q20 más o menos un error de cada 100, una Q30 un error de cada 1000. Así, cuanto más la Q sea más alta, va a ser en un exponencial de a 10. Entonces, asumes un error de 1% de letra, siempre tienes que asumir un error. Entonces, eso lo primero que haces con ese paso es limpiar todo lo que pueda considerarse secuencias de baja calidad. Es decir, que el secuenciador por A o por B no ha podido secuenciar muy bien. Antes, cuando yo comencé allá en el 2012, el porcentaje era muy elevado, es decir, de secuencias que tenías que limpiar.
Estamos hablando algunas muestras de Illumina en aquel momento. Estamos hablando de que podías llegar a tirar hasta un tercio de la secuencia. Sin embargo, a día de hoy, yo las últimas secuenciaciones apenas quitas un 5 o un 10, depende mucho de la muestra, pero porque también hay otros factores, pero suelen salir muy bien ahora mismo. Apenas hay secuencias que se eliminan. Luego, por otro lado, una vez que ya has limpiado las secuencias, el posible secuencias de baja calidad que pueda haberse generado en el secuenciador, luego lo que se hace es ensamblar. Tienes que pensar esas secuencias como si fuese un puzzle gigante de muchas letras, muchas piececitas, hay que juntarlas, hay que ensamblarlas y tienes que ir montando todo el puzzle hasta que lo montas y descubres que has montado el típico puzzle de Taj Mahal de 10.000 piezas. Es bastante complicado, sobre todo porque lo tienes que hacer con criterio matemático más que viendo qué es lo que quieres buscar. Es decir, hay algoritmos que hacen ese ensamblado pensando en, sobre todo en el caso de la metagenómica, tienes que pensar que hay especies relativamente cercanas, pero que pueden vivir en el mismo ecosistema. Empiezas a ensamblar genomas y puede haber una parte del genoma que es común para las dos, pero otra parte del genoma que no es común, que es característica de esa especie. Claro. Entonces, claro, el ensamblador tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas? Para eso existen los ensambladores de grafos de Bruin. ¿Cómo? ¿Perdón? Grafos de Bruin. Ostras. Es un método de hacer ensamblados basados en grafos. Eh, Eso lo que te permite es tener como zonas comunes y zonas variables dentro del ensamblado. Es decir, que el ensamblador asuma que puede haber unas zonas, es decir, un genoma que es compartido entre dos especies, la llamemos zona común, y luego las otras dos ramas, pues, digamos, serían lo que diferencia esas otras dos especies. Y una vez que tienes ese ensamblado hecho, es cuando te permites pues, anotar esas secuencias que has tenido, que simplemente es coger esas secuencias y lanzarlas a ver qué hay en las bases de datos que a día de hoy se conocen, para poder anotar, saber qué funciones hay, a qué especie pertenecen, más o menos poder dar una cuantificación. La cuantificación en secuenciación masiva no es lineal, es decir, hay unos factores que daría para discutir en otro podcast, pero, pero prácticamente te da una idea de una abundancia más o menos relativa de qué funciones hay y por otro lado eh, te permite, ya una vez llegado a este punto, pues empezar a sacar conclusiones. En vista de qué funciones hay, qué especies hay, más o menos qué está pasando en esa muestra. Más o menos es el proceso bioinformático, o sea, muy simplificado, es decir, primero limpieza por calidad, luego ensamblar todo el puzzle. Tienes que pensar que Illumina pues devuelve secuencias pequeñas y así te interesa genomas, que son millones de nucleótidos. Y luego después que has ensamblado, necesitas saber pues qué especies hay, qué funciones y cómo se relacionan entre ellas. Eso ya, eso ya es un nivel un poco de los últimos pasos, que ya es más para sacar conclusiones reales. Y Miquel, voy a abrir otro melón. En cuanto a metatranscriptómica y metaproteómica, que ahora nos explicarás brevemente qué son cada una de estas ciencias ómicas y en qué se diferencian. O sea, ¿qué ventajas tienen estas técnicas respecto al ADN solamente? Pues estas son realmente las que más me gustan a mí, precisamente porque son las más complicadas, pero la que más, a mí, digamos, es las que más información dan, digamos, en el sentido de qué está pasando exactamente en ese momento de la foto. Tienes que pensar que con el shotgun o el 16S RNA tú estás viendo el ADN. El ADN, a ver, se degrada, pero no se degrada a una velocidad. Es decir, puede estar esa bacteria que tú estás detectando ahí en el suelo, no pasa, bueno, no pasa tanto. Puede haber episodios del letargamiento de bacterias porque hace mucho frío o porque hace mucho calor o porque hay anoxia y bueno, se pueden entrar en estado de letargamiento por cuestiones fisiológicas.
Pero, por ejemplo, en un río o en un estuario como los que estudié yo, te encontraba situaciones en las que estoy detectando bacterias, pero claro, esto hay que entenderlo como un ecosistema en movimiento, es decir, está constantemente entrando agua de río en una ría. Si llueve mucho, el río trae más agua, arrastra más bacterias de suelo, de repente empiezan a aparecer bacterias de suelo. Entonces, claro, yo estaba haciendo todo ese estudio con el 16S, pero en el último año decidimos hacer metaplascriptomics. ¿Qué sorpresa nos dimos? Cuando había varias bacterias que aunque las detectaba realmente casi hasta la mitad de la ría, su metabolismo prácticamente se quedaba anulado en cuanto tocaba el agua salada. ¿Por qué? Es una bacteria que, vale, si solo te quedas con la foto del SATGAN, de la metagenómica, vas a ver que, pues esto es esta bacteria. Y parece que aguanta, y me aguanta hasta la mitad del estuario. Puedes pensar, se me está, simplemente, claro, cada vez que tienes menos, pero puedes estar pensando, bueno, se me está diluyendo en el agua del mar. Pero bueno, parece que está ahí. Pero sin embargo, cuando decimos metaplascriptómica, nos llevamos la sorpresa. Esa bacteria, en cuanto entraba a la ría, dejaba de funcionar. Claro, ella ¿Por qué? dejaba de ¿Por cambios de pH o por cualquier cosa? Sí, podríamos, ahí había que, porque además recuerdo esa bacteria, la recuerdo bastante bien porque había Puedes una nombrarla colaboración. aquí para los frikis de la microbiología. Era la Limnohabitans, es un género que se descubrió en aguas, bueno, de nombre en aguas dulces de Checoslovaquia. De hecho, a mi tribunal me traje el que más, uno de los que más la había estudiado para, para mi tribunal de tesis. Y Vaya. es una bacteria que, claro, prácticamente todos los artículos además me llevaban a él. Así que el tío en mi tesis estaba como en plan de, claro, pero en la República Checa lo tenía en las aguas dulces, pero no tienen río, o sea, no tienen mar, no tienen... Y claro, le llamó un poco la atención que a nada que cambiases la salinidad, bueno, no sabía si era la salinidad o el pH, o simplemente cuando entras en la ría de Bilbao, por igual el contaminante que hay. No se sabía. Bueno, el contaminante no creo, porque a la zona de Galdaca no, ahí creo que el agua tiene más contaminantes y sin embargo pasaba por ahí viva. Así que, Vaya. pero entonces era cosas como, esto de las cosillas que a los científicos de repente de charleta de bar que más te gustan. Dice, vaya, pues mi bacteria que raro se comporta en tus muestras. Es así una anécdota, pero claro, ahí es donde está la magia. Es decir, tú puedes estar detectando con secuenciación masiva en el SARGAN de ADN una foto, pero no es una foto real. Hay bacterias que están aletargadas, sea por lo que he comentado, en biopilas a nosotros, cuando hicimos los muestreos en invierno, no había forma, es decir, no había forma de hacer biogemodiación en invierno. Bajaban las que llevaban a cabo la degradación de hidrocarburos, bajaban su metabolismo. Es decir, desaparecía. Es decir, hacíamos su metabolismo se iba ralentizando simplemente porque había falta de temperatura. Pero sin embargo, cuantificabas con ADN y estaban en una abundancia similar, es decir, sí que se iban reduciendo, pero es decir, para cuando veías que hay una tendencia real de reducción, pues claro, volvía a la primavera y volvían a un, es decir, no oscilaban tanto, simplemente el problema es que su metabolismo paraba. Entonces, claro, puedes sacar conclusiones erróneas en ese caso, es decir, tú si secuencias solamente ADN, tú ves el potencial, Claro, es decir, tú ves funciones potenciales, especies potenciales. No claro. sabes si están vivas, si están muertas, si están retardadas. Tú solamente sabes el potencial que tiene esa muestra. Cuando haces transcriptómica, metatranscriptómica o metaproteómica, ahí viene la magia. La Claro. transcriptómica, el RNA que se secuencia en esa técnica, vive minutos. Es decir, tú lo que detectas ahí es el último cuarto de hora, la última media hora. A veces algunos ingenieros se dejaran mucho más rápido porque son de efecto rápido en la célula. Por lo tanto, esa es una foto real, es la foto finish de llegar a la meta, realmente es esa. Esa es la foto que te da la información de qué está pasando en ese momento, qué se está transcribiendo, qué genes están activos. Y la metaproteómica, más de lo mismo. Es decir, claro, el RNA se transcribe a proteína y claro, la proteína pues tiene una función, pero también tiene una vida mínima, es decir, máxima. Es decir, las proteínas generalmente, sobre todo las que son de metabólicas de citosol, las unas que están ancladas a membrana
suelen vivir más, es decir, están más, digamos, protegidas dentro de la membrana de la estructura celular. Pero las del citosol también, las que están dentro de la célula, nadando, por así decirlo, dentro del citosol, pueden tener una vida un poco más corta, en resumen. Y luego esta otra, que es la metabolómica, que lo que se intenta ya es detectar Los cómo, metabolitos. exacto, los metabolitos de esas proteínas, cómo se van cambiando y cómo van cambiando en el tiempo. Entonces, claro, son diferentes fotos. Cada vez hay una que es más sensible que la otra en lo que respecta al tiempo. El ADN dura mucho en el tiempo, el RNA dura poco, la proteína dura más que el RNA, pero no todas. A veces hay proteínas que te duran días y hay proteínas que igual tienen una función muy concreta para un episodio concreto y luego desaparecen. Claro. Entonces, ese tipo de fotos, ahí viene el buen diseño experimental y es decir, antes hay una cosa muy importante que he aprendido todos los años haciendo secuenciación masiva, que es que para responder bien una pregunta tienes que plantearte muy bien el diseño experimental. Puede ser que te pierdas tu foto simplemente porque no has tenido en cuenta un pequeño error. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces eso lo aprendes cuando ya llevas 6 meses trabajando en una cosa. Claro. Nos ha pasado, creo, que a todos los que estamos en esto. Al fin y al cabo, estás descubriendo cosas a la vez que vas andando. No es, en ciencia prácticamente es el día a día. Y Miquel, explícanos qué son los MACs, los Metagenome Assembled Genomes, y por qué son tan importantes en esta ciencia. Pues relacionado un poco con lo que he contado al principio, claro, esta tecnología te permite secuenciar especies no cultivables. Es que hay muchos genomas que se han descrito, o sea, se han secuenciado, se han descrito, se han visto su funcionalidad y de hecho luego además se ha corroborado que existen porque se han podido conseguir en diferentes puntos por ejemplo, del océano a lo largo del mundo con diferentes muestras. Entonces, ha sido como el plan de, bueno, sabemos que este organismo existe y tiene esta estructura y ha sido solamente, digamos, descrito por secuenciación masiva. Se ha secuenciado su genoma en, yo qué sé, en el Caribe, otra muestra en los Sargazos, otra aquí en la costa de Galicia y otra, yo qué sé, en la estación L4 de Inglaterra. Entonces, en esos 4 sitios, en esas 4 muestras, se ha secuenciado un genoma, da la casualidad que son iguales, se verifica pues, en términos de calidad, en plan de si la secuenciación ha sido adecuada, la muestra, es decir, que no ha habido quimeras, no ha habido problemas varios. Dice, en el momento que ya pasan varios controles de calidad sin haber cultivado esa especie, ya se asume, y además si se detecta en varios sitios de forma independiente, por grupos independientes de investigación, es decir, se describe ese genoma, queda ya descrito como un genoma ensamblado bioinformáticamente. Existe esa especie. ¿No la podemos cultivar? No. Podemos describir sus funciones hasta cierto punto, porque aquí viene la otra parte del melón. Se están encontrando muchas funciones, pero no, es decir, muchos genes, por estructura que tiene, sabemos que es un gen, pero no sabemos cuál es su función. Sobre todo porque muchas de las funciones, al fin y al cabo, cuando los bioinformáticos anotamos las funciones, acaban siendo en base a lo conocido. Hay muchas funciones que estamos encontrando genes que no se parecen a nada que conozcamos. Entonces, se tienen anotados genes, pero no se sabe su función, no se sabe. Es decir, y los porcentajes son altos. Qué Muestras interesante, madre mía. sobre todo, por ejemplo, el fondo oceánico, hay un montón de muestras que se han extraído ahí ADN, los cuales se han ensamblado genomas, y la mayor parte de los genes no se Pero sabe. no saben la función que tienen sus genes. Exacto. Están tan alejados evolutivamente de lo que hemos estudiado hasta ahora que no podemos, es decir, no hay en las bases de datos nada que se le parezca para decir, es que tiene esta función. Por Ya. lo tanto, ahí hay un gap importante, es decir, sobre todo bueno, de hecho hay grupos que solamente se dedican a descubrir genes nuevos y simplemente a base de machine learning y bueno, y ahora mismo inteligencia artificial más avanzada que han surgido en los últimos años, precisamente intentar
en base a ya a nivel físico, es decir, si esta proteína tiene estos aminoácidos, pues qué estructura puede llegar a tener y en base a la estructura intentar predecir cuál es el centro activo y en base al centro activo de esa proteína intentar saber qué posible función puede llegar a tener simplemente por la estructura del centro activo. Pero claro, todo esto es una hipótesis muy difícil de demostrar, sobre todo porque al no ser un organismo cultivable, que vive en por ejemplo, en una fumarola en el fondo oceánico, eh, es muy complicado que es decir, son funciones que igual no es que se pierdan, es decir, no vamos a saber cuáles son, al menos a corto plazo. Es posible que en unos años siga avanzando la tecnología y podamos, a base de similitudes y tal, pues intentar igual encontrar una bacteria de esas que no son cultivables a día de hoy, lograr cultivarla y ver qué hace esa función, esa proteína, de alguna manera. Es decir, hay ciertas limitaciones que a día de hoy nos estamos encontrando. Estos gaps son agujeros de conocimiento, pero es una cosa que nos estamos, sobre todo en, en ecosistemas un poco eh, extraños, es decir, extraños, fumarolas del fondo oceánico o simplemente el fondo oceánico, es decir, no me tocaría fumarola, es decir, bacterias que están Claro. a 10.000 metros bajo la profundidad, en oscuridad y presiones alimentándose de detritus que cae pues no sabemos ni qué funciones hay ahí. O sea, podemos decir que un MAC es un genoma microbiano reconstruido a partir de datos genéticos de cualquier muestra, ¿no? Sí, Podemos resumirlo así. Vale, Miquel, vamos a cambiar de tercio y te voy a preguntar un poco más sobre la metagenómica. ¿Tiene aplicaciones hoy en día para el diagnóstico de infecciones? Y otra pregunta, ¿la metagenómica también estudia la resistencia a antibióticos que hay en ciertas bacterias? sí, sí, de hecho van un poco de la mano. En clínica, por norma general, eh, se funciona un poco diferente en ciencia, pero por ejemplo, en ciencia, al fin y al cabo, tú intentas encontrar una respuesta responder una hipótesis. Y en base a esa hipótesis, luego en la respuesta a esa hipótesis, irás construyendo más ciencia. En clínica, lo que interesa es pues, salvar al paciente. Claro. Entonces, prácticamente la técnica molecular más utilizada sigue siendo la PCR o sus derivas de qPCR o la que sea. Ujú. Pero esas son, por ejemplo, muy dirigidas. Tienes una hipótesis y, es decir, creo que tiene, es decir, por el ejemplo que todo el mundo conoce, creo que tiene COVID o una PCR de COVID. Da positivo, vale, tiene COVID. Sí, pero claro, es una hipótesis muy dirigida. En clínica, ¿cuándo se suele utilizar este tipo de tecnologías? Cuando no Pues, sabe el paciente, cuando el facultativo no sabe qué bacteria tiene el paciente, exacto, ¿no? exacto. Imagínate, O pues no yo qué salen sé, en los cultivos de exacto, microbiología no salen y dicen, hostia, tengo el paciente ingresado y no me sí, crece nada aquí. es que, por ejemplo, bacterias que sean difíciles de cultivar y además se sepan que son chungas. Concretamente la leptospira. La Leptospira. vamos, la leptospirosis. Hay algunas cepas que son difíciles de cultivar. Es decir, pueden dar en los cultivos negativo y sin embargo tenerlo. Entonces, claro, y aparte que los cultivos son largos, es un proceso largo, es decir, no es, esa es otra pega que hay, es decir, cuando hay una hipótesis pues, relativamente clara, pues claro, se va una QPCR, una PCR y ya está, pero a veces no sabes qué está pasando, es decir, a veces simplemente igual tiene unas neumonías crónicas, que viene, se va, no sabe qué está pasando, te da antibiótico, se va, o bueno, o mejoras un poco, pero no acabas de mejorar del todo. Y entonces cuando haces secuenciación masiva, y ahí, por ejemplo, es cuando puedes empezar a descubrir resistencia a antibióticos. Se hace una secuenciación pues igual la comunidad que tengas de una biopsia del pulmón, o bueno, depende un poco de la enfermedad, por lo que podamos tener, pero Ujú. neumonías, pues alguna muestra de pulmón.
Y hay, por ejemplo, pues imagínate que te encuentras, pues no sé, una bacteria, pues lo que sea, un neumococo típico, pero con resistencia a una familia de antibióticos, ya, yo qué sé, ampicilinas y demás locos. Sí, Imagínate que encuentras que precisamente tiene una mutación en los genes funcionales en los que afecta a ese antibiótico. Entonces ya puedes empezar a sospechar que tienes resistencia y entonces lo que te provoca es, lo que ha pasado es que por alguna, ese paciente se ha infectado de una cepa resistente, le has dado un antibiótico. A ver, claro, resistencia, aquí viene la pregunta clave. ¿Qué es resistente? Porque a veces resistencia simplemente es no matas el 100%. Es decir, claro. son Por eso necesitas. tan importante acabarse el tratamiento de antibióticos cuando te lo da el médico, porque igual Eso te es. da, tienes que tomarte 3 pastillas durante una semana, pero tú al segundo día, tercer día dices, ya está bien. Sí, Parece que está bien, pero tienes que tomarte toda la medicación para efectivamente matar el patógeno, ¿no? ¿No es así, eso es. Miguel? Eso es. ¿Cuál es el problema que ha ocurrido? Es decir, el mal uso de antibióticos pues, da para otro podcast. De hecho, daría para una mesa redonda muy larga. Pero el hecho de no acabar, es decir, yo, por ejemplo, en la empresa que estamos trabajando ahora mismo, pues, de hecho, se hacen estudios precisamente de eso, de generar resistentes, pero los generamos nosotros mismos para hacer como muta la comunidad, para ver en qué otros puntos, para otros medicamentos, pues cómo afecta, es decir, cómo se va adaptando al medicamento, dando dosis subóptimas, es decir, necesitas tomar 3 pastillas de antibiótico todos los días, pues durante 8 días, y tú coges y dices, pasas del tema y dices, bueno, me tomo una para irme a la cama y por lo menos dormir bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasas con eso? Pues primero, vas matando, sí, eso no deja de ser un veneno, pero para la bacteria que al fin y al cabo está, bueno, para la que quieres matar y para otras, que eso también podemos hablar, qué pasa cuando se te ha descolocado, por ejemplo, todo el microbioma intestinal. Pero Claro, eso es otro tema que también da para la pachanga. Que hay, claro, imagínate que vas matando poco, pero poco en plan de, cada vez que tomas una pastilla, pongamos que matas el 90%. Una persona de la calle, eso es mucho. Ya, pero es que para cuando te tomas la siguiente, ese 10% que ha quedado ha vuelto a recuperar la población. Las bacterias se reproducen muy rápido. claro. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Son cuellos de botellas obligados. Por lo tanto, lo que estás haciendo constantemente es forzar a los que sobreviven a acumular mutaciones en los sitios en los que no les están, es decir, te genera resistencia. El hecho de haber estado utilizando mal antibióticos puede provocarte pues, que de repente una de esas bacterias, por la aleatoriedad, genere una mutación en el gen en el que le afecta la droga que estás tomando. Pues digo droga, decimos droga, bueno, trabajo en farmacéutica y todos son drogas. Llamémoslo fármaco, llamémoslo antibiótico, como quieras Ujú. llamar. Pero si muta esa proteína y justamente muta en la zona en la que se pega el antibiótico y a partir de ahí es donde se desencadena toda la muerte de la bacteria, a partir de ese momento tú has generado una resistencia. Puede ser una resistencia absoluta, en plan de que el antibiótico ya no vuelve a hacer efecto nunca más y tienes que pasarte a otro tipo de antibióticos, o simplemente es una resistencia parcial, es decir, que necesitas más concentración de es decir, ese antibiótico le acaba matando, es decir, no es una mutación que le ha dado resistencia absoluta hacia eso, pero ya es ciertamente resistente. Es decir, ya igual no la matas con 500 miligramos, tienes que pasarte a 700. ¿Cuál es el problema? Que esa bacteria es más difícil de matar, pero tu intestino, toda tu flora intestinal, Se la sigue muy. cargas. Exacto, es decir, es como tirar bombas nucleares para ganar una guerra. Estamos a punto de hacer eso en el mundo, pero es la misma táctica, es bombardear con bombas nucleares esperando que todo el mundo, que la que tú quieres que muera, muera, pero claro, te estás cargando todo lo demás. Claro. Por eso es tan importante cuando, no estoy hablando un poco por hablar, ¿no? Pero cuando terminas el tratamiento de antibióticos, suplementarte con cierta flora. Sí, de hecho, a ver, siempre se ha dicho que Suplementarte siempre.
es decir, siempre se ha dicho que, bueno, después de eso, tómate yogures, a ver, los probióticos naturales de toda la vida, es decir, que desde un puré hasta un yogur, es decir, el típico que te dan, tómate un yogur natural. ¿Por qué? Porque es lo mejor, vamos, es decir, Claro. y ya está, no, o leche, es decir, hay varios alimentos que de por sí ya tienen bacterias y además son las que necesitamos en el intestino. Tampoco. El problema aquí viene que también es otra parte en la que también se puede utilizar esta tecnología, es precisamente cuando has dañado hasta un punto por tratamientos antibióticos mal utilizados o hay varias hipótesis. Pero imagínate que has dañado hasta un punto tu intestino. Esto ya son hipótesis que hay que claro, tu flora intestinal no se acaba de recuperar. Tienes constantemente o acaban teniendo inflamaciones intestinales, diarreas o problemas que vienen derivados de que tu flora intestinal ya no se recupera. Hay también clínicas que suelen utilizar esta técnica para saber qué está pasando, porque igual simplemente con una carga de identificar qué microorganismos te faltan en el intestino, qué funciones te faltan en el intestino, te pueden dar ya unos probióticos ya dirigidos. Es decir, ya el hecho de que ya sepas qué es lo que te falta, porque igual da la casualidad que estás tomando un antibiótico que se ha cargado una familia de bacterias concreta, que tiene una función concreta en tu intestino, y el hecho de que haya cambiado eso, ha cambiado el ecosistema por completo. Y a veces lo más gracioso de todo es, ya bueno, pero toma un probiótico y ya está, pero es que el problema es que tú has cambiado el ecosistema. Imagínate que tu intestino se ha inflamado hasta el punto en el que se ha convertido más ácido de lo que es, debería ser básico. Llega tú, tomas tu flora, vamos, un probiótico. ¿Y cuál es el problema? A veces tomas el probiótico que las bacterias que deberían estar ahí llegan ahí, pero claro, tu intestino está Encuentran alterado. en un pH que no es de suyo y se destruyen. Exacto, mueren. Y tú dices, joder, estoy tomando probióticos, pero no mejora. Pero es que a veces tienes que tomar, es decir, de ahí viene a veces tienes que tomarte un probiótico para que vuelva a cambiar el ecosistema. No es la que te falta, es que igual la que te falta no llega a vivir. Tienes que meterte otra, que luego ya se adaptará o desaparecerá. Hay que jugar un poco también ahí, hay un poco de cocina que hay que hacer entre ciencia y medicina. Pero el hecho de que, claro, a veces tomas la que debería estar ahí, pero la que está ahí cuando llega a su ecosistema muere, porque no es su ecosistema ha cambiado, ya no es en el que ella quiere. Y estas técnicas lo que te permite es identificar precisamente qué, qué, qué especies, qué funciones faltan, o por el daño que haya podido surgir en el intestino. Ajá. Hemos visto, Miquel, que la metagenómica tiene un campo, tiene un abanico enorme, ¿vale? Y he visto que es muy útil en todo. Podríamos sacar múltiples podcasts de cada utilidad. Sí, Pero, ¿cuáles son los límites que se enfrenta la metagenómica hoy en día? Que dices, hasta aquí puede llegar, pero más allá. No. Que ves que te enfrentas tu día a día. sí. A ver, uno de los más importantes es el que hemos comentado. Lo que no se conoce, es decir, lo que no está en las bases de datos ya conocidas, pues claro, tú puedes encontrarte un gen y dices, bueno, eh, hay, es- tiene estructura de gen, aparentemente es una, eh, es una proteína, la matemática y biofísica que hay detrás me dice que es una proteína viable, pero no tengo ni idea qué hace. Entonces, claro, y eso pues se suele llamar esto la materia oscura microbiana. No hay, es que hay muchos genes que, pongamos, no sé, posiblemente sean el 50% de lo que se ha podido detectar solamente en el océano profundo, la mitad no se sabe qué son. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no hay esas secuencias no tienen homología con lo que hay, con lo que se conoce, y total, son funciones que sabes que están. A veces yo, por ejemplo, en las muestras de bioremediación, que han sido las muestras más extremas con las que he trabajado yo a lo largo de mi vida, y acabo son muestras en las que ha habido un contaminante muy agresivo en un ecosistema que hay que eliminarlo, hay que meter comunidades extrañas que comen, degradan, mejor dicho, ese contaminante. Entonces, claro, son comunidades muy extrañas, muy extremas. No crece cualquier cosa ahí.
pero de esas comunidades extrañas aparecen funciones muy extrañas que no están notadas. Claro. Sabes que están haciendo algo porque, bueno, esas bacterias ves que viven, ves que tienen un metabolismo alto, pero claro, estás a ciegas. Esa es la primera, digamos, limitación que tiene. Solamente funciona con lo que ya se conoce. Los que están en la frontera del conocimiento, es decir, puede haber un gen que digas, bueno, no sé exactamente su función, pero tiene una estructura, yo qué sé, que se asemeja muchísimo y el centro activo se asemeja muchísimo yo qué sé, a una sulfatoreductora o a una función de sulfatoreducción. Bueno, lo puedes poner ahí como hipotético, lo dejas con pinzas, pero tienes ahí una hipótesis en las que si se ajusta al gesto de la foto de análisis químico, físico que se hace de esas muestras y tal, y dices, bueno, a ver, lo puedes llegar a sujetar un poco, pero está siempre sujeto con pinzas. Está en la frontera del conocimiento y lo tienes que dejar como hipotético. Claro. Y esa es una de las limitaciones. La otra parte, eh, claro, hay una parte que es, a veces, hay bacterias que son muy importantes a nivel de cepa. No tanto a nivel de especie, sino a nivel de cepa. Y aquí viene una discusión. ¿Qué es una especie en bacterias? Porque estamos hablando de bacterias. ¿Qué es una especie y qué es una cepa? Por definición, siempre se ha dicho, si es un 90% de identidad semejante en el genoma, es la misma especie. Luego se ha visto que no es así. Hay E. coli con una diferencia muchísimo mayor y siguen siendo E. coli. Sin embargo, hay otras bacterias que cambian por completo su metabolismo y, de hecho, su estructura e incluso sus capacidades fisiológicas simplemente con un 2% de diferencia. Es como si, pues, la diferencia entre el chimpancé y la nuestra está por debajo de eso y no nos consideramos la misma especie. Es decir, es un debate que, claro, a ese debate puede ser muy largo y Sí, nunca se va sí. a resolver. Pero el problema está que muchas bacterias, lo determinante es que muchas bacterias son limitantes porque hay una cepa que igual te sienta bien, pero la otra cepa te sienta mal. Pero no eres capaz de identificar, es decir, por la resolución, igual no eres capaz de identificar una cepa u otra. Pongamos a nivel clínico, por ejemplo, para ir a un caso concreto. Tú, por ejemplo, igual haces este estudio y dices, bueno, pues no veo nada raro, pero no estás detectando la cepa, digamos, que te está afectando mal, la que te está, digamos, provocando el, el cuadro clínico, vamos, la enfermedad que tengas, y igual no la estás identificando correctamente, simplemente porque, claro, tienes que pensar que a la hora de ensamblar, a veces las cepas se pierden. Es decir, cuando son, por ejemplo, las zonas repetitivas del genoma y así, simplemente que son a veces reguladoras, simplemente son reguladoras de transcripción de genes, a la hora de ensamblar, a veces no se ensamblan bien porque son difíciles de tratar por los algoritmos. Y ahí hay una pérdida de conocimientos que son complicadas. Entiendo. Y luego, por otro lado, eh, muestras complejas en el sentido que hay muy poca carga, que esto ya no es tanto la tecnología de secuenciación masiva, que también, pero es más de problemas de laboratorio, de cómo obtener, por ejemplo, en una biopsia de sangre, simplemente un análisis de sangre. Quieres saber si esa persona ha pasado alguna bacteria al corriente sanguíneo. En el corriente sanguíneo, por definición, no hay bacterias, pero hay bacterias que se mueven por el corriente sanguíneo. ¿Cuántas? Pues igual hay dos, tres. Es decir, no es cuando tienes una sepsis por completo extendida por el cuerpo, las bacterias se extienden por la sangre, no caminan a través de la carne. Claro. Entonces, ¿cuántas bacterias tienes que tener en sangre, en la gota de sangre que te sacan para poder detectarlas? A veces es tan ínfima la cantidad que no puedes detectarlas con estas tecnologías porque en el caso humano, claro,
tú tienes que pensar que la mayor parte de ADN que estás detectando es el humano. Entonces, intentar detectar ahí una bacteria es complicado, porque a nada que haces la limpieza de ADN, te estás quedando con muy poca secuencia, estás quitando el 99,999, y ahí hay una limitación técnica. Ahí es complicado. Ahora mismo están apareciendo nuevas tecnologías que podrían dar pie a detectar ese tipo de muestras un poco raras de biomasa baja, por así decirlo. Pero a día de hoy todavía no están, digamos, con una calidad suficiente como para ser utilizadas en clínica como para el diagnóstico. Es decir, para coger el diagnóstico de un médico tienes que pensar que necesita un diagnóstico que le diga es A o es B. No le puedes decir, puede ser B, pero con un 52% de probabilidades. Entonces, ya, bueno, y el paciente se le puede morir. Claro. Entonces, claro, ese es el problema que, por ejemplo, en clínica es lo que más critican de esta técnica, que a veces el problema no se resuelve de una forma sencilla porque va a cosas que precisamente está en su límite, el límite de muchas veces o es de conocimiento o es de técnica, porque las cepas igual no se las puedes identificar correctamente, o simplemente porque es una bacteria que te está provocando la enfermedad, pero con una concentración tan baja dentro de un órgano tuyo que para extraer el ADN de esa bacteria o una cantidad suficiente es complicado. No existe ahora mismo una cosa solvente ese problema. Fíjate. Y, Miquel, en cuanto a futuros, o sea, en cuanto a avances tecnológicos que crees que ha habido desde que empezaste, como has comentado antes, en el 2012, ahora que habrás visto un cambio brutal, Sí. ¿Cómo crees que será la metagenómica en los próximos años, junto con la inteligencia artificial, dentro, imagínate, 10, 15, 20 años? ¿Cómo lo verás tú? Bueno, pues por una parte hemos hablado mucho de Illumina, que a día de hoy es la tecnología de secuenciación masiva más utilizada. Pero Sí, bueno, también estoy contigo. ahora hay otras tecnologías, sobre todo las de última generación, que La no de requieren Oxford Nanopore, Oxford Nanopore, las de PacBio, PacBio. son tecnologías de secuencias largas, permiten ensamblar, es decir, te secuencian un genoma bacteriano el del tirón, es decir, no tienes que ensamblarlo, es el genoma entero. Prácticamente te lo sacan en una sola pieza. ¿Cuál es el problema de estas tecnologías? Que todavía no devuelven un resultado de calidad aceptable, por lo menos para la clínica. A nivel, por ejemplo, un ecólogo ambiental puede asumir un error de esa magnitud, pero a un médico tú no le puedes decir Claro, a nivel clínico, sobre todo cuando estás en la resolución, es decir, a veces lo que he comentado antes, es la cepa. Entonces, si estamos hablando de un 10% de error, pues ahí no es que haya cepa, estamos hablando de género y a veces incluso de familia. Entonces a un médico esa información no le va a servir. No le A un médico le dices eso y te dice, pues bien, esto no me vale. No me estás solventando el problema que estoy teniendo ahora mismo. Vale, sí que es cierto que de Oxford Nanopore, por ejemplo, que es igual que yo no te puedo hablar tanto porque no conozco ni siquiera a nadie que lo haya utilizado, yo pero tampoco, ¿eh? Yo tampoco conozco. O sea, conozco la técnica, sé eh, más o menos cómo funciona, pero no conozco a ningún profesional. Intentaré buscar a alguien para traerlo al podcast. vale, eso está bien. Pero, por ejemplo, de Nanopore sí que he conocido a gente y además en diferentes estadios de desarrollo. Perdón. En Oxford Nanopore, de hecho, creo que, no sé, yo todavía estaba en la tesis y ya habían sacado el Nanopore, es decir, en 2016, 17, 18, ya estaban las primeras fases. Es un sistema de secuenciación muy curioso porque es un secuenciador que te entra, es como un móvil, es pequeño, que lo puedes llevar donde quieras, es muy fácil. Es decir, realmente es
es la simplicidad de la tecnología de secuenciación al máximo. Sí que antes devolvió una tasa de error brutal y la solución que tenían era pues volver a resecuenciar, volver a resecuenciar, volver a resecuenciar y la técnica te permite resecuenciar todas, bueno, todas las veces hasta un cierto punto que quieras una muestra. ¿Cuál es el problema? Claro, llega un momento en el que eso tampoco es que te sirva mucho, es decir, me estás perdiendo tiempo. Sí que es una secuenciación rápida, es decir, hay que decir que, no sé, cuánto tardará, depende qué es lo que quieras, también es importante saber eso, que no solo no por igual te puede dar un resultado en 6 horas. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, a nivel de cepa, pues bueno, te sirve. Sí que es cierto que, por ejemplo, si quieres saber si te has infectado de una especie concreta o simplemente un género concreto, es decir, Clostridium es malo, sí o sí. Es decir, Solo por el nombre sabemos que es malo. no, es decir, es como, no es una bacteria que tengas que tenerla en unas concentraciones. Puedes tener alguna porque la hay en el medio ambiente, pero bueno, tu sistema inmune la controlará. Pero cuando de repente se pasa de los umbrales de lo que puede controlar tu sistema inmune, empieza el problema. Entonces, para ese tipo de cosas, pues sí que te puede permitir no solo por una respuesta rápida, en plan de, oye, pues aquí, vale, es con un 90% de calidad, pero te puede decir que es Clostridium, puede ser Clostridium botulinum y dices, bueno, pues me puede encajar un poco con el cuadro clínico que se parece al botulismo que está sufriendo el paciente. Pues bueno, pero claro, generalmente cuando llevas con un cuadro clínico de botulismo, directamente te dan antibiótico para el botulismo y ya da igual. Entonces, claro, es el problema. Esa es una de las limitaciones, sobre todo que se que encuentra esta técnica, sea las de última generación, como que es la que estamos hablando, por ejemplo, de los Fernando Ford, que siguen mejorando. Es decir, sé que los últimos años han mejorado todavía la técnica y van mejorando su resultado, pero todavía está lejos de alcanzar la calidad que, por ejemplo, te devuelve Illumina. En contraposición a Illumina, ¿qué pasa? Tienes que ensamblar, tienes que perder tiempo, es decir, es secuenciación lenta y además tardas en ensamblar. Entonces, el resultado, cuando te lo doy, pues depende. En el mejor de los casos, te tardo 2 días o 3 después de la secuenciación. ¿Cuál es el problema? El paciente, en clínica, el paciente se está muriendo. Claro. Cada día que le digas, todavía no tengo el resultado, es un problema. Ahí hay O sea, una limitación. ¿puede ser, Miquel, que en un futuro veamos la metagenómica en tiempo real? O sea, Ese por esto que me estás diciendo, para el diagnóstico rápido en hospitales. es el objetivo. Realmente, el nanoporo de Oxford su objetivo es ese, es decir, dar respuesta en vivo, es decir, secuencias, es decir, la máquina va secuenciando y te va dando resultados en vivo, en directo. Con Illumina tú no te dan resultados en directo. Claro. Es decir, la diferencia es que, claro, el nanopore tú va pasando todo un fragmento largo de genoma y va identificando qué nucleótidos tiene. A medida que lo va identificando, el propio programa, ya que como son secuencias largas, ya puedes identificar rápidamente contra una base de datos, contra qué genoma está se está alineando, y una vez que se ha alineado el genoma, incluso puedes saber en qué funciones se está detectando, incluso, vamos, es decir, puedes sacar unas conclusiones relativamente rápidas. El problema que tiene es la tasa de error, que para los clínicos pues no quieren, es decir, los clínicos prefieren la tasa de error de Illumina, es decir, que es muy baja. ¿Cuál es el problema? Tarda tiempo. Tarda tiempo menos que un cultivo, porque por ejemplo el leptospira, quiero recordar que son entre 17 y 25 días. Quiero recordar de haberlo leído en algún momento en el que precisamente lo ponen como un cultivo que tardaría. Si alguien tiene leptospiros, si tiene que esperar tantos días, eh, puede sobrevivir, pero va a ser un mes muy duro para esa Ostras. persona. Entonces, claro, estas técnicas te permiten igual dar un resultado más rápido. Claro, el de Oxford Nanopore se plantea como la tecnología más Del cercana futuro. al futuro. Pero, es decir, lo he dicho, es decir, realmente funciona rápido, funciona muy bien, es muy ligero, te lo puedes llevar como un móvil, lo analizas en un Sí. portátil, es
realmente es todo lo contrario a, lo ves, comparas con Illumina, que necesitas un secuenciador que es como un armario gigante, necesitas luego un servidor para realizar sus análisis, pero claro, Illumina te da calidad. Oxford está intentando igualarlo, pero les queda camino. Es Sí. decir, no digo que Yo de aquí creo a... que ese será el futuro, ¿no? O sea, Exacto. que haya una calidad tan buena como de Illumina, pero que sea tan rápido y tan pequeño como Oxford Nanopore, que es un Eso. tamaño pues tipo como un USB Es, grande, ¿no? O algo sí, así. es como... Sí, es como un USB grande, como una batería portátil de móvil, o como un móvil. Literalmente, Sí, que la gente se haga la idea que es como un móvil. Es un secuenciador que es muy pequeño. Es decir, fíjate. te lo puedes llevar al campo de paseo si quieres. Es decir, no es como el resto de los secuenciadores que tienen que estar en una sala de laboratorio, pues vamos, bajo Sí, condiciones estrictas. bajo condiciones, refrigerado y tal. Bueno, y Miquel, vamos llegando al final. Me has contestado todas las preguntas que tenía. Eres un grande. Te envidio, tengo una envidia sana a todo tu conocimiento. Y vamos a terminar el podcast haciendo una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Esto no te lo esperarás, Bueno, ¿vale? Una serie de preguntas así tipo ping-pong, ¿vale? vale. Vamos a ver. Miquel, ¿ADN o ARN? Uf, ARN. ARN, ¿por qué? Me da una información del momento más crítica. Es más No. complicado de trabajar, ¿eh? Eso también es verdad. Vale. ¿Microbioma humano o ambiental? Me parece más interesante el ambiental, aunque El porque humano también tiene lo suyo. el humano tiene lo suyo, pero el ambiental me tira más, descubres más cosas. El humano está muy limitado, el ambiental es mucho más grande y más amplio. Ajá. ¿Más bacterias en la Tierra o más virus? Buena pregunta. Mira, es difícil de responder. Porque una vez que se ha visto lo que hay en el mar sí que se ha estudiado virus y ha habido una sorpresa muy grande la cantidad de virus que hay en el mar. En tierra no he visto tanto estudio hecho, pero me espero algo parecido. Igual el virus. Ay, madre, ay, madre. ¿Cultivar o secuenciar directamente? Yo soy más de secuenciar literalmente. Lo de Claro, cultivar, a ver, te permite otras cosas, pero si quieres eh, no, la inmensa mayoría de las bacterias vas a tener que pasar por la bioinformática y la secuenciación masiva. claro, claro. Miquel, ¿laboratorio o bioinformática? Pues mira que yo soy de las dos. Por eso te pregunto. Pues, pues a mí me gustan las dos, seamos sinceros. Es decir, porque ¿Sí? sí, porque Un rato en el laboratorio y otro rato sí, porque sentado es que picando código. a veces descubres haciendo bioinformática un problema que lo puedes solventar en el laboratorio, te vuelves a poner la bata, lo resuelves en el laboratorio, vuelves a la bioinformática y dices, bueno, es, me gusta tener todo el proceso en la cabeza y no, me gusta porque, a ver, al fin y al cabo tienes que entender todo eso como un proceso constructivo. Muy bien. ¿Pipeline propio o software estándar? Pues depende del objetivo, porque si hay una cosa bastante estandarizada para un resultado, no hay que hacer inventar la rueda, más que aparte que como muchas veces pues yo estaba en una empresa. Entonces, claro, muchas veces el cliente es, yo quiero lo que hay en el mercado para esto. Y, Claro. y realmente, bueno, te da más rapidez y tal. El, pero a veces, muchas veces, de hecho, muchas veces, tienes que construirte tu propio pipeline porque no te encuentras, sobre todo en medio ambiente, a veces te encuentras, cosa que, bueno, no hemos comentado en esto, pero problemas que tienes que resolver tú, porque sabes que tienes un sesgo y ese sesgo lo tienes que acabar resolviendo y igual no hay ningún Ningún programa que te lo software. haga y lo tienes que hacer tú. Hostias. Yo no he llegado a ese punto. No, no me lo puedo imaginar, pero ostras, no he llegado a ese punto. Miquel, ¿Illumina o Nanopore? A día de hoy y no, mira, prefiero la calidad y tener que pelearme computacionalmente con el coste computacional que Nanopore. No,
Pero A día de, hacer trabajo de campo con nanopor también tiene que estar chulo, ¿eh? sí, sí, a ver, no discuto el sentido de, yo creo que, a ver, evidentemente Nanopor, si le damos 10 años más, pues igual te doy otra opinión. O sea, que no lo niego, Ya, ya. pero a día de hoy yo me voy con Illumina. Miquel, ¿causalidad o correlación? Joder, esa pregunta es la de siempre, ¿eh? Eh, Primero, la causalidad muchas veces no la sabes. Muchas veces, sobre todo en el medio ambiente, es difícil. Tú solamente en medio ambiente, al menos que es lo más que he trabajado, tienes que trabajar con correlaciones. Pero claro, la correlación no implica causalidad. Claro, Entonces, tú lo que tienes que buscar muchas veces en medio ambiente es a ciegas y tienes que ver qué se correlaciona con qué. Intentas buscar la causa, pero muchas veces queda una incógnita muy grande porque simplemente hay cosas como pues, genes que no sabes qué son. Y entonces, una incógnita muy grande y claro, me gustaría decirte causalidad, pero no la encuentro muchas veces. claro. Y ahora la última pregunta. ¿Futuro cercano o ciencia ficción? Soy más de futuro cercano en el sentido de en plan de ir poco a poco, es decir, poco a poco. A ver, que hay saltos, pero me gusta tener más en plan de, bien, esto lo veo plausible de aquí a 20, 30 años y hay muchas cosas muy, es decir, que lo veo plausible, igual que Nanopor, de la misma forma que estoy siendo crítico a día de hoy con él, yo creo que a ver, que lo puede conseguir. No es una, es decir, les veo pelearse, es decir, he visto pelearse a gente que conozco que ha trabajado con ello y que lo están mejorando. Y puede ser que, por ejemplo, de aquí a 20 años, pues igual cojan Nanopor y te manden pues tamaño USB, le chutas ahí la muestra y que en tu ordenador directamente pum, te salga directamente en un cuarto de hora todo el material genético anotado. Y, y ya está. Es decir, yo eso creo que puede ser. Es decir, que lo considero como ciencia ficción, como hay otra gente que, bueno, que se puede hacer cosas bueno, mucho más. No soy tan partidario porque no prefiero trabajar en lo que sé que puedo conseguir que pajeros mentales que están bonitos. Es decir, no os digo que todos los científicos, cuando entramos en discusión de qué podría estar bien o qué se podría hacer, pero soy más de un futuro que piensa o que piensa, vamos, como se suele decir. Pues nada, Miguel, hasta aquí. Muchísimas gracias por ser un invitado más de este podcast de genética, el único podcast de genética exclusivo en español. Y nada, más adelante puede ser que quizá te llame para futuros podcasts o futuras tertulias que quiero hacer con varios científicos. Muy Así bien, que te volveré a escribir, por supuesto. muy bien. Encantado de volver. Así que aquí estaremos para atenderte sin ningún problema. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos. Igualmente, adiós.